buenas a todos. Seguimos con este itinerario nuestro, pidiendo el nuevo Pentecostés, la renovación de nuestro sacerdocio. Y hoy, día 28, quisiera hablar de la persecución, el juicio, las burlas y la flagelación de Jesús y del sacerdote. Jesús nos dice en Juan 15, «Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado también a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Son palabras de Cristo. Hace poco hablaba con un sacerdote que había recibido un linchamiento mediático. Unos periodistas habían ido, le habían extractado una serie de frases mentirosas, con preguntas capciosas, y habían linchado mediáticamente. Gracias a Dios el pueblo salió a defenderle. Pero vivimos muy cerca de nosotros sacerdotes que por calumnias están siendo juzgados, están siendo maltratados. Y el demonio a los demás sacerdotes nos intenta meter miedo, que perdamos la parresía evangelizadora, que nos olvidemos de que Jesús dijo, bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de mi nombre, cuando os insulten, cuando os persigan por causa de mi nombre. Vuestra recompensa será grande en el cielo. Hemos de pedir ser fieles hasta el final y nuestra fidelidad y fuerza vendrá de Cristo, que nos enseña la manera de sufrir. También hemos de pensar que antes que los demás nos hagan daño a nosotros hemos hecho daño a Cristo y cómo Él nos ha mirado y nos ha perdonado. Dice esta mística, Ana Catarina Emmerich, sentía que debía yo haber estado en su lugar, en lugar de Jesús, mi amado esposo, pues entonces la sentencia hubiera sido justa, pero estaba superada por la angustia y mis sufrimientos eran intensos, muy intensos. San Ignacio dirá, por mis pecados va el Señor a la pasión, y todos lo podemos decir, o San Pablo, ¿no? Gálatas 2:20, me amó y se entregó a la muerte por mí. Veamos algunos momentos de la pasión que nos puede ayudar a los sacerdotes y a veces las podemos vivir nosotros mismos, ¿no? Cuando se habla de la verdadera libertad, en Mateo 27 Jesús aparece que le ataron las manos y San Agustín decía, no en vano es atado el verbo de Dios, que pierda su libertad para yo tener la mía, ¿no? Recordaba así San Agustín. Lo que hace Jesús es atarse cada vez más a nosotros, primero con cuerdas, luego con cadenas y luego con clavos. Nadie me quita la vida, yo la doy. Y Él le dirá a Pedro, cuando eras joven tú mismo te ceñías, después otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. La muerte con la que iba a dar gloria a Dios. La beata Concepción Cabrera de Hermida le dice a Jesús a ella, quiero introducir en el mundo un espíritu de confianza y no de temor. Quiero espíritus rectos, sí, pero con libertad para desahogarse conmigo y para manifestarme su amor. No quiero almas paralizadas por el temor, sino confiadas por el amor. Esa libertad de espíritu quiero que mis sacerdotes inculquen en las almas, porque mi doctrina no es para atemorizar, sino para atraer. Y si en los fieles quiero esta santa confianza amorosa, ¿cuánto más debo quererla en mis sacerdotes? La confianza y la libertad de espíritu somos sostenidos por el Señor. Cuando a veces podemos ver amenazada nuestra libertad con todas esas campañas mediáticas o preguntas capciosas para sacarte en los medios, ¿no? Me quieren quitar mi libertad. Pensemos que antes se la hemos quitado nosotros a Cristo con nuestros pecados, atándole las manos. Primero, pues, la verdadera libertad. Segundo, respetos humanos. Aquella bofetada que le dan en casa de Anás, y Jesús dice, si he obrado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Aquel soldado lo había hecho por quedar bien con Anás, ¿no? Que era muy rico, que era un hombre, dicen, el más feliz de entonces, y Jesús callaba. ¡Qué impresionante! Jesús callado, ¿cuánto nos enseña? Nosotros enseguida justificarnos, ¿no? Y estar pensando en lo que pensarán los demás. Pilatos se lava las manos, nosotros a veces nos hemos lavado las manos, aumentando el dolor de la víctima, aumentando a Cristo su dolor, diciendo, ¿y qué es la verdad? Cayendo en relativismos, ¿no? La beata Concepción Cabrera le dice el Señor, muy común es el respeto humano en algunos de mis sacerdotes. Este gran defecto les impide mucho fruto en el desempeño de su misión en la tierra. Viene generalmente de la soberbia. Ese vicio empaña y mancha la pureza de sus acciones. Es un vicio de cobardía en mi servicio, de cierta dolorosa vergüenza de pertenecerme. Que nadan entre dos aguas, que quieren servir a dos señores, que quisieran combinar las máximas del Evangelio con las doctrinas del mundo. En ninguna circunstancia de la vida del sacerdote debe renunciar a serlo, sino que la rectitud debe llevarlos siempre a defender mi doctrina. Desgraciadamente el mundo también se infiltra en el corazón del sacerdote. Con pretextos de prudencia cometen en este punto muchas faltas y errores
que traen dolorosas consecuencias a mi corazón. Un sacerdote más que nadie debe estar firmísimo en su fe e impartirla y comunicarla hasta el heroísmo. Pues en ocasiones nosotros también sentimos el desprecio de los fieles, los respetos humanos, ¿no? De no quedar bien, de quedar bien al margen de nosotros o eludiéndonos. Pero recordemos que antes nosotros también a veces le hemos fallado al Señor por quedar bien o por respetos humanos. Tercero que quería subrayar, la envidia. Dice el texto del Evangelio de Mateo 27, cuando la gente acudió, dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, dice la palabra de Dios. Tristeza del bien ajeno. Dice Jesús a la Concepción Cabrera, esta beata mística, cuántas murmuraciones, cuántas malas voluntades, cuántos odios, escándalos, quejas e injusticias se registran en este punto de las envidias entre los míos, cuántos celos, rencillas y acusaciones exteriores, y cuántas amarguras y soberbias y odios interiores despiertan este vicio que llega a pasión y ofusca. Satanás siembra esta cizaña en muchos corazones, y para él no hay dignidades ni jerarquías que respete su infernal astucia. Siembra la ponzoña de la envidia en los altos y bajos y en todas las escalas eclesiásticas, y se goza en cosechar abundantes y variados frutos, y va siempre a su punto capital, la caridad, y mancha honras, abulta faltas, envenena las rectas intenciones, exagera los juicios, y todo esto tiene por causa las envidias y los celos que se goza en meter hasta en el santuario. ¿Cuánto ganaría mi iglesia si esto se corrigiera en los míos, sacerdotes y comunidades? ¿Cuánta gloria le quita a la Trinidad esa basura que parece de poca monta y que llega a cosas graves que solo yo veo y lamento en el silencio de los sagrarios? La envidia. Qué dolor para el Señor. Contemplemos la flagelación del Señor. Isaías 53. Ha sido herido por nuestras rebelías, molido por nuestras culpas. Con sus cardenales hemos sido curados. Santa Teresa de Ávila, recordáis, se convirtió cuando vio aquella imagencita de Jesús muy llagado. Viéndole tal, me arrojé donde él, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle más. Y la beata Ana Catalina Emmerich cuenta que los esbirros a empujones llevaron a Jesús a la plaza, parecían bestias y estaban medio borrachos, golpearon a nuestro Señor con sus puños y lo arrastraron con las cuerdas, a pesar de que él se dejaba conducir sin resistencia. Una vez en la columna lo ataron brutalmente a ella. No se puede describir la crueldad, le arrancaron los vestidos burlescos con que lo habían hecho ataviar Herodes. Jesús fue vestido de loco. Y yo quiero siempre pasar por cuerdo, por respetable, por sabio. Y Jesús fue tenido por loco. Dice esta mística, mientras lo trataban de aquella manera, él no dejó de rezar y volvió un instante la cabeza hacia su madre, que estaba rota de dolor en una esquina cercana a la plaza. Lo que hace él es rezar. Y nosotros, quejarnos. Tenemos que ofrecer y rezar. Dice la beata Concepción Cabrera, le dice Jesús a ella, basta ya de crucificarme doblemente en los altares, por los corazones no limpios, no fervorosos, no sacrificados, no enamorados de la Trinidad y de la Iglesia, de quienes son y quienes pertenecen. Tengo sed de pureza, que es la virtud que más me asimila a mí. Pido pureza, pido pureza. El pecado de impureza ha cundido espantosamente, desgarrando mi corazón. Por eso clamo pureza. ¿Y a quién he de pedirla primero, sino a los míos? Estoy convencido que el peor pecado es la soberbia, pero a veces Dios permite pecados de debilidad para la humildad, para vivir en ese fundamento. Me impresionó mucho el testimonio que cuenta Walter Zistek, caminando por valles oscuros. En ese libro precioso él cuenta cómo se convierte una vida entregadísima en Lubianka, en la cárcel, ¿no? Acabó al final apostatando de algún modo, diciendo que era un espía del Vaticano. Y cuando vuelve a su celda, después de haber tenido una vida de fidelidad, era impresionante, era un misionero, él se da cuenta que incluso, dice él, en aquel año de interrogatorios, en aquellas terribles últimas horas, la primacía del yo que se había manifestado e incluso reforzado a través de mis métodos de oración y mis prácticas espirituales se sometía a una purificación, a un purgatorio que me dejaba desnudo hasta los huesos. Fijaros, ¿no? Todo lo que había hecho, hasta sus ejercicios espirituales, habíanse afianzado su yo, su soberbia. Necesitó ese pecado como el de Pedro para purificar su yo y ponerse en manos de Dios. Cuidado, no vaya a ser que nosotros con todo esto también lo que hagamos es reforzar nuestro ego.
Considera si el Señor te dice, querido hermano sacerdote, atado y desolado, abandonado por los míos, y bajo la mirada quebrantada de mi madre, así me encuentro hoy. Mi pasión sigue siendo actual en mí, especialmente por los que más amo. Si al menos tú pudieras arrojar las cuerdas, mojar mis labios, poner paños en mis heridas y consolar a mi madre, si al menos tu corazón quisiera sufrir una mínima parte de mi pasión conmigo, ser crucificado es ser mártir, sí, pero considera ese tipo de martirio de aquel que es continuamente flagelado, abofeteado, humillado, tomado por loco. ¿Cómo consuela ese pastor mi corazón? ¿Cuántas almas para el cielo? ¿Cuántos sacerdotes rescatados con su vida? ¿Serás tú, siervo mío, uno de ellos? Y podemos responderle al Señor: Jesús, concédeme estar siempre unido a ti, también cuando sea perseguido y humillado. Concédeme ser humilde sin necesidad de ofenderte. Sé que para eso necesito humillaciones. Enséñame a llevarlas contigo. No permitas que el crecimiento espiritual al final me lleve a reforzar mi yo y así vuelva yo a flagelarte y a crucificarte por mi soberbia. Concédeme la humildad y hazme compadecer siempre contigo. Pidamos unos por otros este Pentecostés y que Dios os bendiga a todos.